Mucho, mucho y en abundancia. ¿Saben que es una alegría estar aquí? En mi casa, en la iglesia central. Y la iglesia central está en mi casa, que al mudarme a Indianápolis busqué una iglesia que se llama idéntica a esta iglesia. Así que allá me congrego en la Central Christian Church en Indianápolis. Así que así de centralino soy. Así que mientras estoy allá también me congrego en la iglesia central en Indianápolis. Reciba un saludo de Joan, un saludo de Nina, de Tamia. Están muy bien, están felices. Las chicas están hablando español e inglés y el inglés lo hablan sin acento. Uno habla el inglés hispano y mal hablado, pero ellas están hablando. Parece que los muchachos tienen como algún chip de computadora o algo que hacen el cambio. Carmen, eso estará determinado en la medicina, el asunto ese del cambio de idioma. Oye, porque la verdad que es una cosa, es un milagro de Dios. Que ya a las 2, 3 semanas estaban hablando como si llevaran años en Indianápolis. Así que es una alegría estar aquí, mis queridos hermanos y hermanas, como el tiempo corre. Quiero dejarles con ustedes a una querida compañera de la División de Ministerios de Ultramar, que es la parte discípulos de Cristo de lo que es los ministerios globales. Los ministerios globales es el testimonio común de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en los Estados Unidos y Canadá y la Iglesia Unida de Cristo en los Estados Unidos. Dos denominaciones que se juntan para hacer misión. Pues del lado de los discípulos de Cristo, de la División de Ministerios de Ultramar, Catherine Nichols es la vicepresidenta de la junta de ese lado de esta ecuación maravillosa misionera que se llama los ministerios globales. Así que ella le va a explicar un poco más en qué consiste la tarea que realizamos en la DOM y por ende en los ministerios globales. Así que, Katy, ven por acá por favor y saluda a toda la congregación y lo que tengas a bien compartir con nosotros. Que Dios le bendiga. Gracias a Reverendo Miguel para invitarme a visitar aquí a ustedes y gracias a ustedes a la Iglesia Primera Iglesia Cristiana, que es el nombre también de mi iglesia, Iglesia Primera Cristiana de Tucson, Arizona, pero estoy contento de estar aquí en Central. Es un gozo de estar aquí en el día de amor, porque para ser misionera es para enfrentar la gente con el amor de Dios. Y es una bendición de carrera, una bendición de misión para nuestra iglesia. Bueno, yo vengo con saludos en parte de nuestra oficina nacional en Indianápolis, que hace mucho frío y todos quieren estar aquí en este momento. De nuestros misioneros, que somos más que 100 personas en más que 80 países, sirviendo Dios para ustedes. De nuestras iglesias asociados, que son las iglesias con que nosotros trabajamos en estos 80 países. Somos más de 300 iglesias que están trabajando en amor de Dios, ayudando a la gente, compartiendo el amor a toda la gente en todas partes. Y no solamente con los cristianos, pero también ayudando a los musulmanes, a los indios, a todo. También yo vengo con saludos de la gente de la Iglesia de Discípulos de Cristo en Estados Unidos, que están aquí para su convención, que fue tan bonita. Fue un gozo de participar. Es mi primera vez en su isla bonita, pero para mí fue una bendición de ver cuánto fe hay la gente aquí en Puerto Rico. Pues yo fui misionera por 10 años en Jerusalén. Y en este 10 años fue un tiempo bien difícil, con muchas bombas, guerra, todo. Había 3 guerras y como 100 bombas durante el tiempo que yo estaba allá. Pero yo estaba allá trabajando con los cristianos porque eso es porque nosotros enviamos gente en misión todavía. Porque queremos que los cristianos sabían allá que no fueron solos,
que hay gente en el mundo de Cristo que todavía ponen atención en sus dificultades y están listos a parar con ellos cuando los tiempos son los más difíciles. En Ministerios Globales nosotros decimos es una presencia crítica. No somos una iglesia más grande en el mundo, pero podemos hacer una parte de estar con la gente que son más en necesidad. Y esto es lo que hacemos en Ministerios Globales. Fue una bendición de caminar en los pasos de nuestro Salvador. Yo debo que decir que mi posición como misionera en Jerusalén fue mejor que todos los otros. Pero al mismo tiempo, de estar aquí con ustedes es una bendición, de ser parte del mundo de Cristo. Y estoy contento de estar con ustedes y de escuchar a mi colega Ángel Luis, que está aportándonos una vista de la vida de Puerto Rico a nuestra oficina en Indianápolis para ser más parte del mundo y parte de su bendición. Bueno, muchas gracias y estoy esperando a escucharte. También pues debo, como siempre, presentar a los indispensables. Y los indispensables son mi familia. Así que don Ángel, doña Delia, mi hermana Rosana, mi cuñado Raúl están aquí en esta mañana, ¿verdad? Y este es el Día del Amor. Y siendo Día del Amor, pues ese amor de familia que nos mantiene unidos a través del tiempo, pues ciertamente hay que celebrarlo como celebramos todos los amores de nuestra vida. Así que pues una vez más, gracias por siempre estar en todo momento con nosotros, conmigo, con mi familia, con mi esposa y con mis hijas. Mis queridos hermanos y hermanas, precisamente hablando un poco de una historia familiar, quiero comenzar esta reflexión en esta mañana. Mis hijas, mi esposa y yo disfrutamos muchísimo jugando el juego Scrabble, no sé si ustedes lo conocen. Este juego pues tiene un tablero y en el tablero se colocan palabras construidas a través de letras que se van obteniendo de un pequeño saco, o que usted va introduciendo su mano, saca esas letras y con esas letras pues se van construyendo unas palabras, y quien más puntos haya obtenido colocando esas palabras, pues ese es quien gana. Y lo curioso del juego, hermanos y hermanas, es que en aras de triunfar sobre los demás, pues existe una tendencia a la invención o la creatividad de palabras, de forma tal que uno pueda ganar mayores puntos con letras tan raras en el español como es la K, la W, ¿verdad? La CH, aunque no sé si creo que la CH hasta la quitaron ya como letra, o todavía está. Ok, bueno, yo miro a Ángel Rosa porque él es mi referencia para asuntos de literatura y, ¿verdad? Así que usted aprovecha y trata de construir aquellas palabras que tienen mayor rareza o creatividad, y con ello es que usted gana el mayor número de puntos. De hecho, para contradecir de alguna manera esa creatividad que algunos y algunas tendemos a practicar en el juego, siempre se recomienda tener un diccionario al lado. Y muchas veces la regla del juego es: si está en el diccionario, vale. Si no está en el diccionario, pues no cuenta. A mí jamás se me va a olvidar cuando en una ocasión mi padre coloca la palabra ucase en Scrabble. Ucase. Pues mi hermana y yo, que estábamos jugando en ese momento, y mi esposa Joan, pues nos comenzamos a reír y dijimos: papi, realmente tú te estás inventando esa palabra. Y él decía que no, que esa palabra existe y que había que darle los puntos. Y entonces nosotros empezamos con esa lucha y discusión ahí, ¿verdad? Muy jocosa.
Oiga, cuando fuimos al diccionario, la palabra sí existía. Y el ukase es como un tipo de mensajero que lleva cosas, ¿verdad? Donde único no se le pudo dar el punto fue porque él la escribió con Z, porque estaba tratando de acumular puntos con la Z. Y la palabra no se escribía con Z, y por esa única razón él no pudo obtener todos los puntos a los cuales estaba aspirando en ese momento, ¿verdad? Pero ya usted sabe que si está jugando Scrabble con gente conocida y le toca la U, ¿verdad? Sepa que esa palabra existe. Me parece que se escribe correctamente con S. Coteje con el diccionario, no me cite, ¿verdad? Pero ya sabe que con la U puede acumular muchos puntos con esa palabra, ukase. Así que mi pobre papá pues no pudo capitalizar del montón de puntos que le hubiese generado una palabra como esa, por el mero hecho de que sí existe, pero lamentablemente está mal escrita. Y hago referencia a este juego porque me parece que la palabra, como elemento de inspiración a la humanidad y a la creación, tal como se ha venido planteando en esta pasada convención de nuestra iglesia, pasa precisamente por unas señales de camino necesarias, unas formas, unas maneras tales que la misión de Dios para estos tiempos entonces cobra fuerza y sentido. Es como si nosotros escribiéramos esa palabra con la palabra de Dios, y siendo nosotros inspirados por esa palabra de Dios, entonces respondemos a las necesidades que este mundo tiene, necesidades por las cuales Cristo murió, resucitó y está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti e intercediendo por mí. Así que si nosotros, hermanos y hermanas, no tenemos claro cuál es la visión de la misión de Dios en el cuadro bíblico que conocemos, nos faltará la coherencia necesaria. Como decir, nos faltan las letras necesarias para que la palabra de Dios no solamente sea proclamada y creída, sino que la misma produzca la salvación pertinente a la que hace referencia la carta de Pablo a los Romanos, que es el texto que en esta hora nos inspira para esta reflexión que queremos compartir con ustedes en esta mañana. Así que, sin más preámbulos, le invito a que busquemos la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos del 8 al 13. Carta de Pablo a los Romanos en el Nuevo Testamento, capítulo 10, versículos del 8 al 13. Y en la medida que lo encontremos, nos ponemos en pie para hacer lectura a su palabra. Romanos 10, del 8 al 13. Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 13. Allá en Ecuador, cuando yo era misionero, iban a citar la palabra en un culto. A veces, ¿verdad?, nos acostumbramos a las pantallas, a que nos pongan el texto en la pantalla. Esta vez no va a estar en la pantalla. Lo vamos a estar leyendo directamente de la Biblia. Había un misionero bautista que decía: si usted tiene la palabra, léala, y si no la tiene, acérquese a un cristiano. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Que Dios bendiga su santa palabra. Señor, esta es tu palabra. De la misma manera que ha hablado a mi corazón, permite que en esta hora nos hable a todos y a todas. Porque ella es palabra viva, eficaz, transformadora, consoladora, esperanzadora y llena de vida en abundancia. Te damos gracias por ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos estar sentados y sentadas.
En estos días Donald Trump, el candidato a presidente por los republicanos, ¿verdad?, o que está aspirando a ser candidato a presidente, se congregó en una iglesia presbiteriana porque él ciertamente había sido bautizado presbiteriano. Así que pues entró por curiosidad a una iglesia y sucede que la prédica que tenía el pastor en esa mañana era una prédica muy basada en los derechos y en el amor hacia los inmigrantes en los Estados Unidos. Si usted conoce los debates que se están dando en los Estados Unidos, ¿verdad?, hará como hizo Julie, que brincó así, ¿verdad? Porque ciertamente usted sabe cuál ha sido el mensaje de este candidato en torno al tema de los inmigrantes. Así que ni corto ni perezoso critica a la iglesia presbiteriana y a ese pastor, porque él decía que hizo el mensaje a la medida de su presencia allí en esa mañana para que le cayera la agüita. Le contesta el secretario permanente de la iglesia presbiteriana, reverendo Grayson Parks, para decirle: mire, mi hermano querido, aquí no se maneja la palabra de Dios de esa manera. Nosotros nos dejamos llevar por el leccionario común, y ese era el texto que tocaba ese domingo, y ese era el mensaje que tocaba ese domingo. Si usted ese mensaje le dio algún tipo de cosquilleo, mejor escuche la palabra de Dios. Así que digo esto porque este texto precisamente es el texto del leccionario común para el día de hoy, y es el desafío que nosotros entonces enfrentamos para el día de hoy en cómo esta palabra inspirada por Dios. Inspírate en la palabra de Dios, es el lema de nuestra convención. ¿Cuáles son los contornos necesarios de esa inspiración de la palabra de Dios que nos desafían en esta mañana en la que tú y yo estamos disfrutando de este calorcito hermoso puertorriqueño? Dios bendiga el calor puertorriqueño. La Biblia, desde una visión holística e integradora, tiene una narración que usted encuentra que es coherente. A mí, si algo me fascina de la Biblia, es que la Biblia goza de unas coherencias, aun cuando se trata de una biblioteca de 66 libros que usted lleva debajo del brazo, o en su tableta, o en su celular, o donde usted lleva la palabra de Dios. Pero usted sabe que ahí usted tiene una biblioteca, y una biblioteca de autores muy diversos, desde reyes poderosos hasta personas sencillas y humildes, que abarca miles y miles de años, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Abarca cerca de 3, 4 y hasta 5 imperios distintos, y un pueblo insignificante de allá del Medio Oriente, que si no llega a ser por esta palabra que usted y yo leemos, quizás nadie hubiese sabido que existía. Porque estamos hablando de un pueblo que no disfruta de muchas facilidades arquitectónicas, que no generó demasiados templos así gigantescos como el Partenón u otros, ¿verdad?, de otras culturas. Pero ese pueblo insignificante del Medio Oriente nos lega a nosotros una palabra preciosa, una palabra milagrosa, una palabra hermosa, palabra liberadora, consoladora y llena de esperanza para ti y para mí. A nosotros y nosotras, que somos un pueblo también pequeño en el Caribe, podemos entender mucha de nuestra psicología, de nuestra forma de ser, nuestra identidad, identificándonos con ese pueblo pequeño, que siendo pequeño, Dios tuvo misericordia de él y le llevó entonces ¿para qué? Para que en una relación maravillosa pudieran vivir la salvación y la vida plena y abundante. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, esa coherencia del texto bíblico a mí me maravilla. Y es una coherencia porque desde la creación, desde el momento en que se está creando el mundo, usted ve a un Dios que ama, a un Dios que se entrega, a un Dios que se abre a una posibilidad maravillosa de una creación que nos incluye a usted, a mí y a la creación que nos abriga en este momento. Un Dios que quiere hacer pacto con la humanidad, que se acerca a la humanidad, que llama a la humanidad, que acompaña a la humanidad en todos sus caminos y sus avatares, siempre haciendo pacto y siempre cumpliendo con su parte del pacto. Qué Dios maravilloso en que usted y yo hemos creído, que es capaz de acompañar a este pueblo en todas sus travesías históricas, demostrando su amor y su cumplimiento de su parte del pacto. Pero eso no fue suficiente.
No solamente ese Dios quiso hacer pacto con la humanidad, sino que nos amó tanto que de ser esa palabra creadora del Antiguo Testamento y de ese Dios de ese pacto maravilloso, decidió encarnarse, decidió hacerse humano. Y mire, pensémoslo bien, Dios se hace humano. Dios se hace humano. Y al hacerse humano, mi querido hermano y hermana, se hace humano para entenderte y para entenderme. Toma nuestros zapatos, se identifica con nosotros y con nosotras, llora, se ríe, hace fiesta, critica, hace todas las cosas, ¿verdad?, que usted y yo hacemos como seres humanos, pero siendo divino entonces, y siendo entonces esa conexión maravillosa entre lo divino y lo humano. Y usted ve cómo el texto bíblico, en esa coherencia maravillosa, no solamente es el Dios que ama y hace pacto, sino es el Dios que se encarna entonces en Jesucristo, Señor nuestro, que por el poder del Espíritu entonces se convierte en presencia constante de nuestra vida hasta el sol de hoy. Y no solamente nos escribe de un pasado y una memoria de la cual usted y yo estamos llamados a hacer memoria y a saber que lo que vivimos lo vivimos. ¿Por qué? Porque es un Dios que siempre se acuerda de nosotros, sino que también nos dice que en el futuro tenemos la esperanza de esa vida plena y abundante, entonces, que para cuando todo termine, aún así usted y yo estaremos con Él gozando de todas las maravillas. Qué Dios maravilloso en el cual usted y yo creemos. Qué coherencia maravillosa en este texto de 66 libros. Y qué hermoso, porque mire, si hubiese algún tipo de ruptura con esa coherencia, porque esto tenía que ser así. La ruptura, por ejemplo, con el Israel bíblico hubiese significado la pérdida de la Biblia hebrea. Y esa Biblia o la pérdida de esa Biblia hubiese implicado perder la tradición del Éxodo con la liberación, ¿verdad?, de Egipto. Hubiese implicado perder toda la tradición profética de transformación de estructuras, de pecado, estructuras que no benefician a la humanidad de la creación. Hubiésemos perdido la apocalíptica o el señorear de la esperanza y del futuro. O hubiésemos perdido la sabiduría de los libros como Proverbios o como Eclesiastés. Qué maravilloso que podemos ir a una sabiduría, que podemos aclamar la palabra y la misma nos puede dar sabiduría para caminar. Pero por otro lado, si la iglesia hubiese optado entonces solamente la palabra del Antiguo Testamento, estaríamos hablando entonces de un cristianismo filosófico, abstracto y al margen de la historia de la salvación del pueblo de Dios. Así que esa integración de estos dos testamentos es lo que nos permite vivir nosotros una vida integrada, una vida holística, una vida en la que podemos nosotros como cristianos y cristianas atender todas las necesidades humanas, todas las necesidades que tiene nuestra creación, y podemos entonces acudir a ella con la seguridad de que hemos creído en ese Dios con nosotros, que está con nosotros y nosotras todos los días hasta el fin del mundo. Así que la lectura de la Biblia como palabra de Dios tiene que ser precisamente una actividad dinámica. Esos libros que componen la Biblia, que son tan diversos que pareciera, ¿verdad?, que pudiera haber hasta algunas contradicciones, pero en esa dinámica de leer la palabra y de leer la palabra de Dios con nuestra palabra, porque entonces de las teologías liberadoras vemos entonces cómo nosotros y nosotras estamos llamados a hacerle preguntas a ese texto desde nuestra realidad. Dígame, mi hermano y hermana, si no hemos tenido esa maravillosa experiencia de ir a la palabra de Dios quebrantados y quebrantadas, haciéndole preguntas por la vida que estamos teniendo en este momento o en cualquier momento. Cuando hacemos preguntas a Dios, cuando les preguntamos los porqués de nuestras crisis, de nuestros momentos difíciles, oiga, y esta palabra maravillosa ha tenido una respuesta que nos ha levantado y que nos ha fortalecido para seguir caminando. Yo estoy seguro que el testimonio nuestro podemos decir y podemos citar muchas ocasiones en que la palabra de Dios ha sido consuelo, ha sido paz, ha sido refrigerio para nuestras vidas. Así que en esa coherencia de la palabra de Dios, en ese dinamismo de la palabra de Dios, en ese leer la palabra de Dios,
En América Latina hemos aprendido precisamente a cuestionar el texto, a mirar el texto conforme a nuestros dolores y quebrantos y a hacer participar entonces no solamente de las preguntas que tenemos nosotros, sino de las preguntas que nos hacemos cuando miramos nuestro entorno. Entonces ahí acudimos a otras herramientas de análisis para ver entonces cómo interpretamos esa realidad para cuando la juzgamos por la palabra de Dios pueda haber vida y vida en abundancia. Así que desde América Latina también cuestionamos la palabra de Dios, nos sentamos con ella porque sabemos que ella da respuesta a las necesidades concretas de nuestros pueblos. Aprendemos a encontrar en el texto no solamente un texto autorizado por Dios, sino un texto autorizante. Y cuando hablamos de un texto autorizante, entonces lo que estamos hablando es de un texto que nos autoriza, que nos empodera entonces para hacer misión en este mundo que Dios tanto amó y que necesita del amor de Dios. ¿Cuál es esa palabra de la misión de Dios que se hace necesaria en el contexto que se vive en América Latina? Y como sé que tenemos poco tiempo en esta mañana, sencillamente quiero compartirles algunos breves ejemplos de lo que significa la palabra hoy en día en América Latina. En primer lugar, nos parece necesario una palabra de paz con justicia. Desde la propia Red Continental Cristiana por la Paz, que es un ministerio que auspiciamos desde los ministerios globales, precisamente de la región de América Latina y el Caribe, vemos cómo la realidad de nuestros países se sacude por un modelo económico injusto, por un modelo económico que lleva a gran cantidad de mujeres, niños, niñas y jóvenes, pueblos originarios y afrodescendientes, a los embates de la violencia estructural, cultural y directa. Y eso lo vemos en las consecuencias de la migración que hay ahora mismo en Centroamérica, precisamente desde Honduras, Salvador y Nicaragua, hacia México y hacia los Estados Unidos. Hermanos y hermanas, es doloroso ver cómo las familias se tienen que separar, ver cómo las madres tienen que entregar a sus niños o a sus niñas a los famosos coyotes para que los pasen a otro lado y puedan tener esperanza, no solamente por cuestiones económicas. Ahora mismo la migración muchas veces de lo que se trata es de salvar a los niños y a las niñas de la violencia que viven muchos de nuestros países en América Latina y el Caribe. Como madre, como padre, usted podrá entender lo difícil que es desprenderse de sus hijos y de sus hijas para protegerles de la influencia de toda la violencia que vive Centroamérica en este momento. ¿Cómo nosotros y nosotras como iglesias podemos entonces acompañar desde la palabra autorizante a esas vidas que migran todos los días, que se cuentan por miles? Y de los ministerios globales tenemos una red, precisamente un observatorio de derechos humanos para personas migrantes que acompaña a estas familias, a estos niños, desde el momento que salen de sus países hasta el momento en que se congregan en una iglesia santuario en los Estados Unidos. Y si por alguna razón son deportados, ¿cómo entonces llevarles desde el momento en que son deportados, informar una dirección justa para que ellos puedan entonces regresar a sus familias de origen? Así que la palabra de Dios en esta mañana nos dice o nos inspira, nos autoriza a nosotros tener una palabra de paz con justicia. Así que Isaías 32:17 lo dice: la justicia producirá paz, tranquilidad y confianza para siempre. Eso se convierte en mandato y en horizonte de fe y salvación para nuestros pueblos de América y del Caribe. Pero la segunda palabra también sería la palabra inclusiva. Cuando ese mismo sistema en el que vivimos, con su violencia, provoca esos movimientos, ¿verdad?, de esas mismas fronteras, cuando llegan entonces a los Estados Unidos o cuando llegan a otros países del primer mundo, como el caso de los africanos entrando a Europa o entrando a otros países, ¿verdad? Mire, nosotros hemos creído en un migrante. Usted sabe que la fe en Jesús es la fe en un migrante. Jesús, cuando migró a la tierra de Egipto precisamente porque se atentaba contra su vida. Y nos dice el texto bíblico precisamente
en Deuteronomio 5:15 que no nos olvidemos de que fuimos esclavos en la tierra de Egipto, le decía al pueblo de Israel. Así que algo de esclavitud y algo de migrante tenemos todos y todas, sobre todo en este momento. Mire el caso de Puerto Rico. Toda la migración que existe ahora mismo desde Puerto Rico a los Estados Unidos. Cómo los pueblos migran, cómo los pueblos a través de toda la historia han migrado. Así que, si somos todos migrantes, de la misma manera tenemos que ver que se pasa de las diferentes fronteras y cómo entonces al llegar a los Estados Unidos, a los países del primer mundo, todas estas personas no tienen derechos, no tienen ciudadanía, no tienen beneficios económicos y sociales, y muchas veces tienen que congregarse en nuestras propias iglesias bajo el movimiento de santuario que estaba refiriéndoles a ustedes. Y cómo las iglesias en los Estados Unidos están respondiendo a esas necesidades en lo que estas personas piden su ciudadanía, de manera tal que no sean entonces entregados, ¿verdad?, a las instituciones del Estado. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios en esta hora, palabra de Dios inclusiva, palabra de Dios que nos invita a todos y a todas a que nos amemos los unos a los otros. El amor de Dios pasa por nuestras identidades, pasa por lo que somos, pasa por nuestros padecimientos y pasa por nuestras culturas y nuestras identidades también. Qué maravilloso es el Dios en el que usted y yo hemos creído, porque ese Dios no dice que somos judíos, somos griegos, somos hombres, somos mujeres, pero somos todos criaturas de un solo Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero en tercer lugar, la palabra de Dios en esta hora también nos desafía a ser una palabra restauradora. Los esfuerzos de una pastoral de reconciliación entre partes en conflicto también nos llama precisamente a amarnos los unos y a los otros. Y quiero hacerles un relato de una experiencia hermosa que tuvimos con nuestra misionera Elena Higel, misionera que trabaja en Chile, que lleva 16 años trabajando allá. Como ustedes sabrán, Chile vivió una dictadura sangrienta. Y desde esa dictadura hubo muchísimas muertes y muchísimas desapariciones. Todo por lo llamado un gobierno de excepción y por las luchas, ¿verdad?, sociales, económicas y políticas que había en ese amado país. Ya hace muchos años se superó la situación de dictadura en Chile desde la vuelta a la democracia en el año 89 y 90. Pero aunque se haya vuelto a la democracia, usted y yo podemos entender que mucho de lo que sucedió en esa dictadura todavía queda como raíz de amargura. Dicho sea de paso, Chile es un país dividido en diferentes sectores ideológicos, como pudiéramos hablar de Puerto Rico, pudiéramos hablar de otros países, ¿verdad?, de nuestra América Latina y el Caribe. Pero todavía en Chile, al sol de hoy, y estamos hablando de 20 y pico de años, casi 30 años, todavía existen muchísimas raíces de amargura que vienen desde el proceso de dictadura. Entonces, lo interesante de esto, mi querido hermano y hermana, es cómo nosotros como iglesias trabajamos con esas raíces de amargura, de manera tal que haya una reconciliación. Si la misma palabra nos dice que en Jesucristo, Cristo es nuestra reconciliación y nos llama a reconciliarnos los unos con los otros. Mire qué experiencia maravillosa cuando Elena tiene la oportunidad de ministrarle a ambos lados del conflicto. Por un lado, a un nieto de una persona que fue torturada por el sistema dictatorial chileno. Y por otro lado, ministrarle a la nieta de un general de la dictadura chilena. Y mire qué interesante, porque desde ambas perspectivas, y estamos hablando, ¿verdad?, de una dictadura que ya no está, cómo cada uno de ellos sufrían marginación, ostracismo y rechazo de parte del pueblo chileno. Fíjese cómo
la muchacha, la nieta de este general, por ser nieta del general, el mismo pueblo decía: tú estás relacionada a ese sistema, tu familia oprimió a muchas personas durante ese sistema. ¿Qué culpa tenía ella de lo que hizo su abuelo durante la dictadura chilena? Pero a ella se le hacía pagar exactamente los mismos platos rotos de lo que había hecho su abuelo. Por otro lado, tenemos a este muchacho nieto de un torturado durante la dictadura. Todas las raíces de amargura que cargaba contra la institución del ejército. Y por ende, cuando se encuentran este nieto y esta nieta, como a través del trabajo de la iglesia, habiéndose superado la dictadura, llevándose la reconciliación a un proceso de arrepentimiento, de perdón de pecados y de reconciliación entre estos dos jóvenes, que nada tienen que ver con lo que sucedió hace 20 y pico de años, y que entonces aspiran a construir un país nuevo, un Chile nuevo lleno de democracia, de justicia y de paz. Mire, eso lo hace la palabra de Dios. Eso lo hace la palabra transformadora del evangelio que usted y yo hemos creído. Tuvieron la capacidad de superar todas las diferencias de generaciones. Usted sabe ese texto que nos dice que el pecado abarcará hasta la tercera generación, ¿verdad? Fíjese cómo un texto como ese de alguna manera hace sentido a una situación como esta. Y cómo nosotros y nosotras, quizás no viviendo necesariamente dentro de una dictadura política, pero quizás viviendo situaciones en las que arrastramos las cargas nuestras de generación en generación en nuestras familias, en nuestras comunidades, que a veces ni tan siquiera nosotros mismos no sabemos las raíces de los problemas que dividen a nuestra familia o a nuestra comunidad. Y que entonces la palabra de Dios sanadora y restauradora nos visita y podemos entonces ser agentes de paz en nuestras familias, en nuestras comunidades. Así que la palabra de Dios es una palabra que en esta hora nos invita a la justicia y a la paz. Es una palabra que nos invita a la inclusividad. Es una palabra que nos invita a la restauración. Pero sobre todas las cosas, mi querido hermano y hermana, es una palabra histórica. Porque el Dios en que usted y yo hemos creído es un Dios que se manifiesta en la historia. Y para concluir esta breve reflexión, quiero volver al juego de Scrabble. El juego de Scrabble es un reguerete de palabras. Y palabras que no tienen sentido unas con las otras. Porque cada jugador lo que está es tratando de buscar su propio sentido, su propia agenda, sus propios puntos para poder prevalecer en el juego. A veces la palabra de Dios se utiliza de esa misma manera, se aísla un texto bíblico, se utiliza algún lugar, ¿verdad?, teológico de la Biblia para justificar muchas posiciones. Por eso es importante que la fe bíblica nuestra sea una fe coherente. Y cuando interpretamos la Biblia desde Jesús de Nazaret, desde el Jesús que nos conoce, que nació, que vivió y que su ministerio es uno de amor, de paz, de justicia y de esperanza. Y por ello el texto entonces se nos hace histórico, porque creemos en Dios a partir de la presencia de su amor liberador en la historia. Y como hoy es día del amor, un amor que se opone a toda humillación y a toda explotación. Es una palabra de fe que debe ser proclamada, como dice el texto bíblico que nos inspira en esta mañana. Se trata de decirle a otros y a otras lo que vivimos con honda convicción. Comunicar la fe bíblica es precisamente contar esa historia de salvación maravillosa. Y por ende, ese relato que tenemos grabado en el corazón, que es la identidad nuestra como cristianos y cristianas, que es lo que nos da fuerzas para seguir adelante. Ahí se hace justicia para ti y para mí.
Pero qué maravilloso que podemos entonces abrir la boca y confesar entonces esas maravillas, porque ahí entonces no solamente nos bendecimos a nosotros mismos, sino que bendecimos a otros y a otras. ¿Cuántos estamos dispuestos a aceptar ese reto en el Día del Amor? ¿Cuántos estamos dispuestos a proclamar esa palabra en este Día del Amor, de forma tal que nuestro amor se convierta en salvación para otros y otras por ese Dios que ya nos amó primero y que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Proclamemos el amor desde esta palabra que nos inspira a la justicia, a la paz, a la inclusividad y a la restauración de nuestro pueblo. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.